La dinámica de poblaciones es una rama de la ecología que se encarga de estudiar los cambios que sufre una población biológica. Un rasgo fundamental de una población biológica puede ser la cantidad de individuos que la componen. Y existen muchos modelos que tratan de predecir cómo será el comportamiento de este rasgo en función del tiempo. A continuación voy a tratar de presentar un modelo sencillo que trate de describir el comportamiento de distintas especies de animales o los rasgos fundamentales de una especie biológica. Para ello voy a definir una variable x que haga referencia a la cantidad de individuos del sistema y le voy a asociar un subíndice n que lo que nos viene a decir es la generación en la que nos encontramos. O sea que x sub n hace referencia al número de individuos de la población en una generación n. Nosotros querríamos estudiar cómo es la dinámica de la población en un intervalo sucesivo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una población en una generación n, ¿cómo será el tamaño de esta población en la siguiente generación? Y para ello, como primera aproximación podríamos decir, bueno, el tamaño de la población en la siguiente generación viene dado por el de la generación anterior por una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más individuos tengamos en una población, más reproducción va a haber en la propia población de una generación a otra y también más muerte. ¿Y cómo podríamos representar esto? Bueno, podemos decir que la cantidad de individuos en la generación posterior, n+1, va a ser igual a la cantidad de individuos de la anterior por una constante que llamemos a. A esta constante le podemos asociar diferentes magnitudes. ¿Cómo puede ser? Primero, un 1 por xn, quiere decir la cantidad de individuos que teníamos en la generación anterior más los nacimientos que surjan en la generación anterior vienen representados por este factor. Esto vendría a ser la población en la generación n y tendremos que restarle el número de muertes de la propia población. Cuantos más individuos, más probabilidad de que haya más muertos. De aquí podemos extraer que A es 1 más el ratio de nacimientos menos el ratio de muertes. Entonces, vamos a tratar de resolver este sistema de forma cerrada. Para ello decimos que la cantidad de individuos en una generación 0 es x sub 0. Lo sabemos qué cantidad de individuos hay. Y queremos predecir el futuro dentro de n generaciones, por ejemplo. Para ello vamos a empezar a iterar esta ecuación. ¿Cómo se hace? Bueno, si ponemos un 0 aquí, esto implica que aquí tendríamos un x sub 1, el número de individuos en la primera generación será el número de individuos en la población 0 por este factor. Vamos a seguir iterando, a ver qué sucede. Si ponemos n igual a 1, tenemos x2 es a por x1. Pero x1 sabemos lo que vale. Es a por a x0. Y esto se puede factorizar y nos queda a al cuadrado x0. Si nosotros repitiéramos este proceso de forma indefinida, bueno, hasta la generación enésima, nos daríamos cuenta de que hay un patrón. Cuando existe la generación 2, el factor de proporcionalidad está elevado al cuadrado. Si siguiéramos iterando, nos daríamos cuenta de que la población enésima no es más
que el factor de proporcionalidad elevado a n por la cantidad de individuos en la población 0. ¿Y qué nos viene a decir esto? Que existe un comportamiento totalmente diferente dependiendo del valor de a. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos saber cómo sería el futuro muy lejano de esta generación, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues básicamente cuando n se va a infinito o bien cuando n es muy grande. Es como decir cuál será el devenir de esa población o, lo que es lo mismo, el equilibrio o si existe algún equilibrio estable o inestable dentro de esta población. ¿Y qué sucede cuando n va a infinito? Pues existen tres posibilidades. A elevado a n, vamos a poner a elevado a n, el límite cuando n va a infinito, tiene tres posibilidades. O bien, si a es mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que estás multiplicando sucesivamente un número mayor a 1. Eso quiere decir que se va a infinito si a es mayor que 1. Si a es 1, se mantiene estable porque 1 por 1 por 1 siempre permanece estable. Y si a es menor que 1, entonces estamos multiplicando números menores que 1. Un medio, un medio, un medio, un medio, acaba yendo a 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Si nosotros retomamos el valor de a, nos está diciendo que a es 1 más algo. O sea, que el rasgo fundamental de una población con este modelo viene dado por la diferencia entre el número de nacimientos y el número de muertes. ¿Qué quiere decir? Esto implica que el número de nacimientos sea mayor al número de muertes. Lógicamente, si solo tenemos en cuenta que hay nacimientos y muertes y hay más nacimientos que muertes, la población va a crecer exponencialmente y va a tender a infinito. Si el número de nacimientos es igual al de muertes, existe un equilibrio y entonces la población no cambia. Y por el contrario, si el número de nacimientos es menor al número de muertes, o sea que hay más muertes, entonces la población acabará extinguiéndose. Resulta que esto podríamos representarlo de otra forma también. Y esta forma o esta metodología se llama trama de la araña. ¿Y cómo se realiza esta metodología? Pues muy bien. Lo que nosotros hacemos es representar en unos ejes, en el horizontal, la variable xn. Dejamos la generación arbitraria, luego la definiremos mejor. Y lo que hacemos es representar cómo es el futuro inmediato en este gráfico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a es una constante y esto es una recta. Entonces, vamos a dibujar el futuro inmediato. El futuro inmediato en este mapa, vamos a poner aquí que es xn más 1. Vale, a continuación lo que hacemos es dibujar en esta misma gráfica el valor de xn. ¿Qué quiere decir? Esto es la función identidad. Básicamente, si tú tienes un valor aquí, esta cantidad mide lo mismo que esta. Porque es una recta con un ángulo de 45 grados. Y esta es la definición de la función identidad. ¿Y cómo podemos trabajar en este gráfico? Pues muy fácil. Si nosotros empezamos con un valor inicial, pongamos x0, ¿vale? Es lo que antes habíamos dicho como la población inicial, vamos a ver cuál será el valor en la siguiente generación. A por x0 tiene este tamaño. Hemos hallado de forma gráfica el valor en la generación 1. Ahora, ¿cómo podríamos hallar también de forma gráfica el valor en la segunda generación? Para ello necesitaríamos
cuánto vale, si esto es x0, cuánto vale x1 en el eje horizontal. Pero es que gracias a la función identidad podemos trasladar esto sobre la recta función identidad, y de esta forma, como esta altura es lo mismo que esto, ahora lo que tenemos es x1 aquí. Y podemos empezar otra vez el proceso. Tenemos x1 aquí y lo trasladamos a la recta que nos permite generar este gráfico. Y entonces tenemos ahora el valor de la generación, o sea, la cantidad de individuos en la generación 2. Si representáramos esto de forma iterativa, nos daríamos cuenta de que realmente esto se va a infinito. O lo que es lo mismo, que la población crece indefinidamente. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que nuestra pendiente A es mayor a 1, porque está sobre la función identidad. Aquí, en este caso, x sub n se va a infinito cuando n va a infinito, cuando a es mayor a 1, porque la pendiente es mayor a 1 y entonces está sobre la función identidad. ¿Pero qué sucede si a es menor a 1? Bueno, vamos a tener otra vez el mismo gráfico, la función identidad, y ahora la función que nos permite generar la evolución ahora estará por debajo de la función identidad, porque a es menor a 1. ¿Y qué sucede en estas características? Bueno, si empezamos de x0, generamos la primera generación, x1, hacemos exactamente lo mismo, trasladamos nuestro x1 sobre el eje horizontal, o sea, si esto es x1, la función identidad nos dice que esto es x1, y volvemos a repetir el proceso. Y nos damos cuenta de que esta iteración se va a 0. Lo que es lo mismo, que xn va a 0 cuando n va a infinito. El equilibrio de la población es desvanecerse. Resumiendo, si quisiéramos hacer un gráfico de la población nuestra en función del tiempo, obtendríamos que si nosotros partimos de una población inicial x0, como antes, en función del tiempo, ¿qué tendríamos? Que el tamaño sería exponencial, básicamente, que crecería cada vez más, cada vez más, cada vez más, cuando a es mayor a 1. Ahora bien, ¿qué sucede si a es igual a 1? Si a es igual a 1, entonces el tamaño se mantiene igual. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre nacimientos y muertes. Esto es a igual a 1. Y en cambio, si a es menor a 1, decrece de forma exponencial. O sea, esto tenderá a 0 en el infinito. De esta forma tenemos un modelo muy sencillo que nos arroja un comportamiento cualitativo de la dinámica de una población, pero que para nada es realista, porque realmente una población no crece exponencialmente hacia infinito, sino que está limitada por los recursos que existen en el medio. Entonces, ¿cómo podríamos representar esta carencia de exponencialidad en una población? Bueno, podemos decir que ahora el factor A realmente no es constante, sino que depende de la propia cantidad de la población. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Bueno, vamos a ver. Si la cantidad de la población es muy grande, los recursos para cada individuo tenderán a disminuir. Entonces no habrá un crecimiento aparentemente destacado. ¿Cómo se puede representar esto? Pues la forma más sencilla es a través de una recta, de una forma lineal. Si la población es pequeña, vamos a decir 0, entonces A, la constante de proporcionalidad, va a ser máxima. Vamos a poner por aquí que valga R. En cambio, si la población es grande, vamos a poner una cota superior sobre la población que llamémosla 1.
Así podemos asociar esto a un tanto por 1, en vez de tener números más grandes, sobre un dominio de 0 a 1. Vamos a decir que la constante de proporcionalidad, o sea, la población no puede crecer más a partir de una cota superior. Y hacemos una recta que une estos dos puntos. Esto es la forma más sencilla de representar que existen unos recursos limitados que hacen que la población no crezca indefinidamente. Esto es lo que se llama como crecimiento logístico y viene representado a través de la siguiente ecuación. Si borramos esta ecuación, que ya no representa lo que queremos, sino que viene representado por... Esta recta se puede describir si ponemos A es igual a R, el valor inicial, por 1 menos xn. Podemos comprobar que en xn igual a 0 nos vale R y que en xn igual a 1 nos vale 0. Entonces, xn más 1 será R por 1 menos xn por xn. Esto es el factor de proporcionalidad por la propia población. Y de esta forma tenemos un modelo aparentemente muy sencillo que a continuación vamos a analizar de una forma un poco más detallada y veréis qué rasgos desprende esta dinámica.